vuestro canal. Hoy tenemos tertulia. Vamos a hablar de un tema que probablemente aquí haya gente dividida. Vamos a hablar de Vinicius, porque creo que, bueno, aunque es un canal del Real Madrid, que es un canal de madridistas, pero hay que hablar de lo que pasó. No podemos mirar para otro lado. Y aquí tenemos al profe Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos otra tarde más. Muy bien. Para poner en contexto, está en portada en todos los sitios, ¿vale? Hablamos el español. Dice que Kroos sale en defensa de Vinicius y sella la paz con Xavi Alonso. En la misma línea va Libertad Digital, aunque le da un pequeño palo Kroos porque dice que hizo un partidazo Vinicius y que estaba en un momento de tensión y emocional muy alto, pero que él nunca, también cuando le quitaban que no le gustaba, nunca se fue corriendo al vestuario, se quedó siempre apoyando a sus compañeros. El Mundo, pues en la misma línea, dice el Real Madrid entre el apoyo a Vini tras un pronto innecesario y la gestión recta de Xavi Alonso. Y Diario, o sea, OK Diario dice lo mismo en su diario madridista, dice Vinicius, una cuestión de estado para el Real Madrid. Y sale una foto de Florentino Pérez, de Xavi Alonso y de Vinicius. Bueno, el tema yo creo que se está complicando un poco, ¿no? Nosotros le hemos defendido mucho a Vinicius cuando le atacaban, sobre todo desde el Atlético de Madrid o desde el campo como el Valencia, que le insultaban gravemente con insultos racistas y tal. Y es verdad que nosotros, yo por lo menos le he defendido, y cuando hablas con estos temas con amigos del Atlético de Madrid, pues ya sabes que es un tema bastante espinoso y siempre pues es verdad que a este jugador se le ha tratado muy mal desde el principio. Desde el primer día que le mordió en la cabeza un jugador del Atlético de Madrid, a todo lo que hemos escuchado en el chiringuito con Cristóbal Soria y tal. Bueno, Pero es verdad. yo creo que es cierto que esa parte, quien empujó al abismo, digamos, del odio que ha generado Vinicius, porque la verdad es la palabra que hay que poner encima de la mesa, ha sido, como tú dices, un Cristóbal Soria, un Manolo Lama, el Marca haciendo portadas, es decir, fue durante varios medios de comunicación, fue acoso y derribó a Vinicius. Pero, y es cierto, como te he dicho, y yo he hecho muchos vídeos aquí, todavía están, defendiendo a muerte a Vinicius y, ojo, seguiré defendiendo a muerte a Vinicius cuando reciba ese acoso, ese maltrato periodístico en cualquier sitio. Yo, personalmente, independientemente de lo que hablemos ahora, yo seguiré defendiendo a muerte a Vinicius. No, hemos visto cómo en el campo del Mallorca casi le parten la rodilla, o la entrada del jugador del Valencia, el brasileño, un central brasileño que también le metió un entradón tremendo, ¿no? Que a ese es el único que han expulsado por roja directa. Y bueno, entonces, y luego lo que pasó en el campo del Rayo, ¿no? Que le aplaudieron la cara y los árbitros mirando para otro lado, y luego el protagonista se da una gira por todas las radios y riéndose de Vinicius. Eso es el principio, ¿no? Pero es verdad que es un jugador que le estamos viendo, que es un jugador que no deja indiferente a nadie. Ha habido muchos jugadores de este tipo a lo largo de la historia, ¿no? También como Juanito, ¿no? Que no deja indiferente, o Stoichkov o Luis Suárez en la Liga Española. Esos eran como más duros, ¿no? Stoichkov, las entradas de Stoichkov dejando la plancha, o Luis Suárez con lo que decía los árbitros, ¿no? Y jugadores también hemos visto en Europa, pues como era Eric Cantona, ¿no? Eric Cantona y Ibrahimovic, era gente también pues más chula, ¿no? Era gente que era odiada por las aficiones rivales por lo chulos que eran. Yo creo que Lo que pasa Vinicius es no que es eso, ¿eh? te interrumpo yo. Esos futbolistas, para mí, tienen un punto de violencia que Vinicius no tiene. O sea, Vinicius No. no ha hecho nunca, hoy todavía no ha hecho una entrada fuerte, violenta a ningún jugador. Y Stoichkov era un auténtico cerdo. Luis Suárez ha mordido, ha pegado, tal. Cantona ha pegado patadas en el pecho. Es decir, yo creo que en ese sentido, creo que Vinicius es muy diferente a ese tipo No, de yo, futbolistas. yo no hago la comparativa por eso, porque sea un jugador duro, que no ha hecho, como tú dices, no ha hecho una mala entrada. Vinicius es más un tema más infantil, ¿no? De no parar de hablar,
Veíamos en las imágenes a Lamine Yamal recriminando que los pases los hacía para atrás. Te quiero decir que es un tema más de no callarse, de irse al árbitro. Y muchas veces pues estás en tensión porque con estos árbitros no sabes hasta qué límite van a aguantar y si le van a expulsar. Porque si fuera un jugador del Barcelona, tranquilo que no le van a expulsar, porque hemos visto a jugadores del Barcelona rodear al árbitro, llamarle cagón, la concha de tu madre, y los árbitros se han tragado, han mirado para otro lado, ¿no? Pero con Vinicius, con un jugador del Madrid y con estos hijos de Negreira, pues no sabes hasta qué punto. Entonces, muchas veces el madridista, o por lo menos a mí me pasa, que ves en la tensión de que dices, verás tú cómo le expulsan o tal, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Le pasa para mí el punto de ebullición que hay aquí, lo comentan en algún vídeo, es cuando sacan a Vinicius, cuando Xabi Alonso indica que tiene que salir del campo, que tiene que hacer el cambio, está preparado Rodrigo. Y como te decía, empieza el público a aplaudir y de repente para el público a aplaudir y casi empiezan a pintar porque empieza a hacer muchos gestos de yo, que estaba justo además Vinicius en la banda donde yo estaba viendo el partido, justo en la banda enfrente del banquillo. Y se va, se cruza todo el campo haciendo aspavientos con los brazos, abriendo los brazos, diciendo yo, tal, no sé qué, con muy malos modos. Y eso, más que otras cosas, eso ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos madridistas. Porque al final. Sí, sí, porque gesticula mucho, habla mucho, entonces lo exagera todo mucho. Es una reacción, bueno, que te puedes cabrear por un cambio, pero vamos, pero al fin, pero no puedes reaccionar así. Estamos ya en la élite, ¿no? No puedes Lo que pasa reaccionar de que para esa mí es manera. esto. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que entrando, yo creo hay que entrar en el detalle de la cuestión. Para mí hay dos temas que le están sacando un poco de sus casillas a Vinicius. Uno, que se siente menos protagonista en el equipo, y es una realidad con Kylian Mbappé. Tienen buena relación. Yo no estoy diciendo que no tengan ni buena relación ni nada, pero al final sí es cierto que aunque tú puedes tener una buena relación con una persona, pero puedes tener ciertos celos, ¿vale? Eso es una de las cuestiones. Y dos, que ve como el presidente, que Florentino Pérez ha sacado la cara por él, acuérdate que se le llevó hasta el palco cuando pasó lo de Valencia y se sentó a su lado, ha sacado la cara por él, la ha defendido en todos los foros. Florentino Pérez siempre ha sacado por Vinicius Junior, y es cierto que está perdiendo fuerza también en su negociación. Es decir, está viendo cómo, para mí es un jugador indiscutible en el campo, porque es un jugador que encara, que está encarando continuamente, a defensa le está machacando, pero yo creo que está notando cómo ya no es el favorito tampoco del Presi, y yo creo que todas esas cuestiones además le están ya haciendo demasiado ruido en su cabeza, ¿no? Hombre, yo creo que Florentino tiene claro que el jugador franquicia del Real Madrid y donde va a pivotar el proyecto va a ser sobre Mbappé, rodeándole de una guardia pretoriana, jugadores también de su cuerda como Tchouaméni, jugadores franceses como Tchouaméni, tenemos más, ¿no? Tenemos jugadores como, no sé qué pasará con el lateral, ya se me ha ido. Bueno, mientras lo que recuperaba un matiz que en una de las noticias que han dicho es que la forma que va a tener el Madrid de gestionar, primero, porque al final, bueno, reconocen que tiene un pronto muy fuerte, ¿no? Y lo más importante, y yo sí creo, es que, y así lo reconoce Florentino y Xabi Alonso y todos los que le conocen, que tiene un grandísimo fondo y que es muy bondadoso. Normalmente la gente que tiene ese pico de encabronamiento de Vinicius, porque luego después del partido salió a animar y a festejar con sus compañeros, pero es cierto que tuvo ese pronto muy fuerte, ese pico, pero luego lo que dicen, ¿no? Que tiene un gran fondo y es muy bondadoso, y lo que le están diciendo que, ojo, que eres el tercer capitán del Real Madrid. No te puedes permitir ya determinadas cuestiones. Es que eres el tercer capitán. Es que yo creo No, que ya, no es consciente de lo que supone eso. ya se lo han dicho de mil maneras y no va a cambiar. Es que es una persona que no va a cambiar.
tiene un pronto, eso es de mecha corta, un poco como era Juanito, ¿no? Juanito era el pronto, luego era una magnífica persona, se arrepentía, pedía perdón y tal, pero ese pronto, esos primeros segundos, si no te sabes controlar, es cuando puedes hacer alguna que te puedan expulsar, ¿no? Como le pasó a Juanito, ¿no? Con Mataus el día del Bayern de Múnich, que luego no mata una mosca, pero ese primer pronto... Bueno, pero a ver, Rubén, yo creo que, a ver, hay que ser justos, ¿eh? Para mí, a Vinicius, que le han expulsado ya 2 veces en este país, eh, ha sido una auténtica vergüenza las 2 expulsiones que ha recibido. Una, no toca al portero y le expulsan. Es decir, el problema para mí no es tanto eso, porque a Vinicius se le ha perseguido y se le ha acosado, se le ha echado en Valencia porque cortaron la imagen del VAR cuando agarraron del cuello a Vinicius, le expulsan porque igual cortan cuando le tira de la coleta el portero de Valencia y él le da un toquecito de nada. Entonces, para mí, Pero por lo que eso, pasa en el campo, no es comparar un acto como el de Juanito con el de Vinicius, pero es verdad que ahora con la teatralidad que actúan los jugadores, que fingen mucho, pues lo vemos con el Valencia. Entonces, cualquier toque que tú le das o te lo quitas del medio, un braceo, una cosa, cualquier cosa que sea poco, ellos se van a tirar al suelo y te van a expulsar porque luego lo repiten en el VAR, paran la imagen y cualquier tontería, pues ese le van a yo, expulsar. yo aquí discrepo, pero bueno, cada uno tenemos nuestra opinión. Para mí, el problema de Vinicius es cómo se fue el otro día, que no es Porque la los primera vez árbitros... y que tiene que aceptar y tiene que saber el escudo que lleva en la camiseta, que es un capitán del Real Madrid. Y él no puede salir así del campo. Da pero, igual, porque he escuchado a Juanma Rodríguez también diciendo, justificando, que claro, que es que no era el cambio. Me da igual el cambio. O sea, el entrenador ha decidido que Vinicius tiene que salir y punto en boca. Y no pasa nada. eso está claro. A ver, lo que se trata eso de que cualquier cosa que haga, y con estos hijos de Negreira que tenemos aquí arbitrando, cualquier mínima cosa que haga le va a dar pie a expulsarle. Entonces, por eso tiene que estar muy calmado y el jugador tiene que ser muy frío. Este jugador no es frío, ¿no? Es un jugador que se calienta ah, en cualquier momento, ¿no? Lo que pasa es que es canchero, es su forma de jugar al fútbol. Es que, y También además, es verdad, cuando también Vinicius. es verdad que cuando él se relaja más, juega peor. Él juega mejor así, ¿no? Juega. Está claro, pero es que es así, o sea, es un futbolista que necesita esa extra de motivación. Por su infancia, por Sí, cómo viene y por cómo entiende el fútbol. Y además provoca. está O sea, claro. Está claro, pero por eso puede entrar en colisión cómo se actúa aquí, los árbitros, los rivales, cómo le entran. Es verdad que es un jugador que esquiva muy bien las patadas, porque vamos, las entradas que ha sufrido ya han sido terroríficas para verle partir una pierna. yo fíjate, a mí lo que me preocupa es que pueda desestabilizar el banquillo, el equipo, el grupo. Más que lo que pasa en el campo. Lo que pasa en el campo, desgraciadamente, ya le han expulsado 2 veces 2 árbitros que tenían que haber expulsado a sus rivales. Estamos en una liga que los hijos de Negreira siguen campando a sus anchas por todos los campos. El VAR sigue manipulando, como lo hemos visto este fin de semana contra el Barça, tremendo, con lo cual es cierto, pero yo no voy a agachar la cabeza. Yo, si fuera Vinicius o cualquier futbolista de Madrid, no voy a agachar la cabeza por lo que me pueda pasar con unos árbitros que no merecen seguir en el arbitraje español. A mí lo que me preocupa, como Vinicius Junior, es que su actitud no perjudique al equipo, que no, Claro, que no genere conflicto dentro del eh, vestuario. Esto es lo que a mí me pero preocuparía. sí perjudica porque los que hemos jugado al fútbol sabemos que hemos convivido a lo mejor con un jugador, un compañero que actúa de esta manera, tienes que estar todo el rato separándole, poniéndote delante para que el árbitro no se encare con él. Te dispersa un poco, ¿no? Te distrae bastante. Aparte del tiempo que se pierde luego pues eso, en parones de ritmo. Y bueno, pues es un jugador que sí que puede desestabilizar un poco a los compañeros. Bueno, vamos a ver, yo termino con una frase que han dicho pues una persona cercana
al Real Madrid, que dice: no tenemos la menor duda de que Vinicius aprendió en el Clásico más que Lamine Yamal y que saben y que reconoce que se ha equivocado y que no volverá a pasar. Bueno, yo me quedo con esa frase, espero que sea así. No sabemos qué va a pasar, pero es un jugador que le cuesta, que vuelve a reincidir. ¿Qué puede pasar? Pues hay dos opciones. O que el Madrid le renueve y está pidiendo muchísimo dinero. En unas cantidades están diciendo que se aproximarían a las de Mbappé, eh, o venderle en este verano porque le quedan esta temporada y otra más. Y entonces es la cuestión que está, la patata caliente que está en el tejado de Florentino Pérez. Tiene que él quererse ir, porque no vale que venga una oferta y tú le quieras vender. Si él dice que se queda hasta el final de su contrato y luego se quiere ir libres, lo puede hacer. Entonces ahí está el tema, que no se sabe el futuro y es difícil porque van pasando los días y se va acercando al final la fecha de finalización de su contrato. Bueno, vamos a ver cómo soluciona esta papeleta. Espero, de verdad, y yo creo que sí, que se van a entender Xabi Alonso y Vinicius. Vinicius, yo creo que, como han dicho desde el interior del vestuario de Real Madrid, yo no tengo ninguna duda de que Vinicius es el titular y Rodrigo ni nadie le va a quitar el puesto. No es muy difícil encontrar un extremo como Vinicius en Europa. Pero es verdad que cuando tú llegas, estás jugando 70 minutos a un ritmo tremendo, como era el del derbi, porque tienes que jugar así, o el partido te pasa por encima, pues es normal una decisión de Xabi Alonso, que es un cambio normal porque necesitas más piernas, porque estás empezando, Koundé va a ir subiendo cada vez más, porque van a arriesgar cada vez más, y tú necesitas un tío que le siga. Pero que le siga y que le intente defender bien, no pero seguirle. Si para mí el problema, insisto, podemos estar aquí hablando y justificar los cambios o no. Yo creo que el problema no es los cambios, el problema es cómo reaccionar al cambio, independientemente de que diga uno u otros que era el cambio o no era el cambio. Pero cuando escuchas a Juanma Rodríguez, parece que estaba jugando, no sé, que era Maradona y que le quita a Xabi Alonso cuando estaba dejando a todos tirados. Yo no vi ese partido, vi un buen partido de Vinicius, pero también le vi que ya estaba empezando a no bajar y cada vez era más peligroso el tema en la banda derecha de ellos, izquierda nuestra, y que no tiene ningún problema por partido. Es que él tiene un cambio que es un jugador más válido que, por ejemplo, a lo mejor Mbappé o Bellingham, otros jugadores. Es que él se compara porque dice: me cambias a mí antes que a Mbappé o a Bellingham. Pero a lo mejor tenemos un recambio más fiable que ellos. O, por ejemplo, a Bellingham le quiero tener en el campo por el juego aéreo. Pero, sin embargo, a ti te cambio y luego encima que quedan muchísimos partidos. Tienes que ir a jugar con Valencia, no, está claro, Rubén, en Liverpool. Sí, a ver, yo creo que, bueno, por ir cerrando el debate, al final, bueno, pues está claro, o sea, hay muchas posiciones, hay muchas visiones de diferentes entornos. Para mí el problema es cómo ha salido y lo que puede generar el vestuario, Sí. más allá de su comportamiento en el campo. Eso está claro. Pero también es defendible el cambio. O sea, el cambio tampoco es una locura. Pero es que yo en el cambio ni entro ni salgo. Es que yo te lo he dicho antes. No, pero a mí me da hay igual. Mucha gente, pero hay mucha gente que está entrando, que parece que estaba jugando como Maradona. El balón el gol de Bellingham, que es un pase de Vinicius, que es un melón, lo convierte en bueno Militao, que es el que le mete el pase a Bellingham. Pero el pase de Vinicius no es un gran pase. Es un pase que va forzadísimo y gracias a Militao, que está en el segundo palo y lo mete otra vez le da el pase a Bellingham. Pero que te quiero decir que tampoco es una locura de partido el de Vinicius, y que luego lleva 70 minutos en el campo y ya empiezas a pesar las piernas. Necesitas refrescar el equipo.
Pues empiezas Está por claro. Vinicius, otro día empezarás por Brahim o por otro jugador, pues Camavinga o Tchouaméni o el que sea, pero ahora ahí resulta que tener un jugador como Rodrigo, que a lo mejor te conviene más, no es que Rodrigo sea mejor que Vinicius, eso es una tontería, pero a lo mejor Rodrigo es un jugador que sale fresco, que es un jugador que pierde menos balones, no porque sea mejor que Vinicius, sino porque lo arriesga menos y porque es un jugador que cuando ve que no tiene oportunidad de driblar, pues la Sí, pero pasa más atrás. para mí, insisto, Rubén, o sea, porque que sigamos debatiendo si el cambio era justo o no No, justo, es que me da. O sea, creo que, bueno, la posición no, de mucha gente. en el momento que tienes esa reacción, aunque tengas razón, la pierdes. Efectivamente. Porque, Y para mí porque esa pasa. es la cuestión, ese de aquí, eso es lo que queríamos comentar contigo también, pues eso, debatir la situación actual de Vinicius, de cómo va a evolucionar, de si va a evolucionar, de qué también piensa Florentino Pérez y qué piensa en el vestuario de las reacciones repetidas de Vinicius y poco más, Rubén. No, es una patata caliente y es un problema que habrá que tenerlo, habrá que entrar en ello. Habrá que solucionarlo, yo creo que lo va a solucionar Chava Alonso. Cuídate mucho y un abrazo muy grande. Venga, otro para ti. Chao, hasta luego. Hasta luego.